descubrí a su otra familia y les vendí la casa sin que se dieran cuenta. Mi nombre es Marina. Soy cirujana cardiovascular. Mi vida durante los últimos 10 años se ha resumido en guardias de 36 horas, quirófanos helados, café negro y la responsabilidad de tener el corazón de otras personas, literalmente, en mis manos. Gano un sueldo que me ubica en el 1% de la población, pero nunca tuve tiempo para gastarlo. Mi cuenta bancaria crecía en la misma proporción en que mis horas de sueño desaparecían. Conocí a Javier en una cena de caridad del hospital. Él no era médico, era desarrollador de bienes raíces. O al menos, ese era el título que imprimía en sus tarjetas de presentación. Javier tenía el tipo de carisma que ilumina una habitación. Era guapo, vestía trajes a la medida y hablaba con una pasión contagiosa sobre revitalizar espacios y crear hogares. Para una mujer que pasaba sus días rodeada de enfermedad y estrés, Javier era una brisa de aire fresco. Me hacía reír, me llevaba cenas al hospital a las 3 de la mañana y me trataba como si yo fuera el centro de su universo. Nos casamos a los 2 años. Compramos una casa hermosa en un barrio exclusivo, la cual, por supuesto, fue pagada con mi sueldo y mi crédito, aunque escrituramos a nombre de los dos porque yo creía en el matrimonio como una sociedad equitativa. Javier aportaba lo que podía. Su negocio de bienes raíces era cíclico, me decía. A veces cerraba un trato y traía dinero, pero la mayor parte del tiempo, estaba sembrando para el futuro. Yo no tenía problema con ser la proveedora principal. Yo lo amaba y creía en su visión. El verdadero cáncer en nuestro matrimonio comenzó en nuestro 4.º año de casados. Una noche, Javier llegó a casa eufórico. Abrió una botella de champán y extendió unos planos sobre la isla de la cocina. Marina, encontré la joya de la corona, dijo, con los ojos brillando. Es una propiedad en el estado vecino, a unas 3 horas de manejo de aquí. Es una casa de estilo colonial en un barrio que se está gentrificando a una velocidad brutal. Los dueños anteriores la dejaron en la ruina, el banco la está rematando. Si la compramos, la remodelo en un año y la vendemos por el triple. Será nuestro fondo de retiro. Miré las fotos. La casa era un desastre. Techos caídos, paredes manchadas, maleza en el jardín. Javier, no tenemos el capital líquido para comprar otra casa al contado y pagar una remodelación masiva. Mis ahorros están en fondos a plazo fijo. No necesitamos el contado, mi amor, respondió, tomando mis manos. El banco ya me preaprobó. Pero, como mis ingresos el año pasado fueron variables, necesitan una firma de respaldo. Solo necesitamos sacar la hipoteca a tu nombre. Yo me encargo de todo lo demás. Viajaré todos los fines de semana para supervisar a los contratistas y hacer el trabajo manual yo mismo para ahorrar costos. Tú solo pones la firma, yo pongo el sudor, y las ganancias son 50-50. Estaba cansada tras un turno de 12 horas. Quería verlo feliz. Quería que su negocio finalmente despegara para que él no se sintiera menos que yo. Y, al fin y al cabo, yo podía cubrir la cuota mensual de esa hipoteca sin afectar nuestro estilo de vida. Firmé los papeles. La casa de inversión, ubicada a 300 kilómetros de distancia, pasó a ser legalmente mía, con una hipoteca a 30 años anclada a mi historial crediticio, impecable y robusto. El primer año fue un pozo sin fondo. Javier viajaba religiosamente todos los viernes por la tarde y regresaba los domingos por la noche, exhausto, cubierto de polvo y con las manos ásperas. Me mostraba fotos en su celular, paredes derribadas, tuberías nuevas, sacos de cemento. Pero la remodelación parecía consumir dinero a una velocidad aterradora. Amor, los permisos de la ciudad tardaron más y tuvimos que sobornar a un inspector, me decía un mes, pidiéndome una transferencia de $5,000. Marina, la tubería principal estaba podrida. Si no metemos tubería de cobre ahora, la casa no pasará la inspección, me decía al mes siguiente, necesitando $10,000 más. Yo pagaba. Trabajé turnos extra. Dejé de ir a congresos médicos internacionales para no gastar. Cada vez que le pedía facturas o recibos de los materiales, él se ofendía ligeramente. ¿No confías en mí? Soy tu esposo. Estoy haciendo esto por nuestro futuro. Tengo los recibos en una caja en la obra, luego te los traigo, respondía, usando ese tono de víctima que me hacía sentir como una esposa controladora. Así que dejé de preguntar. Para el segundo año, yo había invertido más de $180,000 líquidos en esa casa, además de pagar puntualmente los $2,500 mensuales de la hipoteca. Javier seguía viajando. Nuestra vida de pareja se redujo a los días entre semana, donde él siempre estaba demasiado estresado por los contratistas para salir a cenar o tener intimidad. Todo empezó con algo tan aburrido y mundano como el dispositivo de telepeaje automático. Era martes. Yo estaba en mi oficina del hospital revisando mis estados de cuenta en la computadora para preparar mi declaración de impuestos. El tag de cobro de las autopistas estaba vinculado a mi tarjeta de crédito principal. Al descargar el archivo del mes, mi ojo, entrenado para detectar arritmias en monitores cardíacos, notó un patrón extraño en las salidas de Javier.
Javier me decía que compraba todos los materiales en una gran tienda de construcción ubicada en la zona industrial, a las afueras de la ciudad donde estaba nuestra casa de inversión. Me había dicho que iba allí al menos 2 veces por fin de semana. Sin embargo, el registro del telepeaje mostraba que su camioneta entraba a esa ciudad los viernes por la tarde, pagaba la caseta principal, y no volvía a registrar ningún movimiento por autopistas internas ni vías de cobro hasta el domingo por la noche, cuando regresaba a casa. Curiosa, entré a la aplicación de nuestra tarjeta de crédito conjunta, la que él supuestamente usaba para la comida y gasolina cuando viajaba. No había cargos en ferreterías. No había cargos en restaurantes de comida rápida cerca de la obra. Los únicos cargos de los fines de semana eran en un supermercado orgánico carísimo, una farmacia pediátrica y, extrañamente, una suscripción mensual a un servicio de jardinería local. ¿Jardinería? ¿Para una casa en ruinas que estaba en plena remodelación estructural y no tenía ni techo terminado? Sentí un pinchazo en el estómago. La intuición es la forma en que el subconsciente te grita que ya procesó los datos antes de que tu mente consciente lo entienda. Decidí que no iba a preguntarle. Si lo cuestionaba, él inventaría una excusa perfecta. Tenía que verlo con mis propios ojos. El viernes siguiente marcaba nuestro 5º aniversario de bodas. Javier se había disculpado profusamente esa mañana. Marina, perdóname, te lo juro que preferiría estar cenando contigo, pero el contratista del techo solo puede ir este fin de semana. Si no estoy ahí para supervisarlo, nos va a robar material. Te prometo que el lunes te llevo a cenar al mejor lugar de la ciudad. Le di un beso en la mejilla. No te preocupes, Javier. El trabajo es primero. Cuídate en la carretera. Él se fue a las 4 de la tarde. Lo que él no sabía era que yo había pedido el fin de semana libre en el hospital semanas atrás, con la intención original de llevarlo a un viñedo. A las 5 de la tarde, subí a mi auto. Puse en el GPS la dirección exacta de la propiedad que figuraba en mis escrituras hipotecarias. Nunca había ido. Javier siempre me decía que era un peligro físico caminar por ahí con los escombros y que prefería que yo la viera cuando estuviera lista para sorprenderme. Conduje durante 3 horas por la carretera interestatal. No puse música. El silencio en mi auto era absoluto. Repasaba mentalmente los números. $180,000 en transferencias. $30,000 al año en hipoteca. 5 años de matrimonio. Llegué a la ciudad al anochecer. El GPS me sacó de la zona comercial y me guió hacia un suburbio residencial de clase media alta. Las calles estaban bordeadas de árboles maduros, luces cálidas y niños montando en bicicleta. Era el tipo de lugar donde las familias se asientan, no una zona en gentrificación peligrosa. El navegador de voz habló, el destino está a la derecha. Aparqué mi auto a 3 casas de distancia, bajo la sombra de un roble inmenso. Apagué las luces y el motor. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis tímpanos. Miré hacia la dirección de la casa de inversión en ruinas. No había escombros. No había andamios. No había trabajadores de la construcción. Frente a mí se erguía una casa colonial de 2 pisos, inmaculada. La pintura exterior era de un blanco prístino. El césped estaba cortado a la perfección, lo que supuse que era el servicio de jardinería que vi en la tarjeta. En el pórtico, había 2 sillas mecedoras, macetas con hortensias y una bicicleta con ruedas de entrenamiento tirada en la entrada del garaje. Y estacionada en la entrada, lavada y brillando bajo la luz del poste, estaba la camioneta de Javier. Cualquier mujer normal habría bajado del auto, habría tocado el timbre a golpes y habría armado un escándalo en medio de la calle. Pero yo no soy normal. Soy cirujana. Cuando abres el pecho de un paciente y descubres que la aorta está a punto de reventar, no gritas ni entras en pánico, te quedas completamente quieta, evalúas el daño y planificas cómo cortar sin desangrar al paciente. Me quedé dentro de mi auto, con los cristales subidos, observando. A los 20 minutos, la puerta principal de la casa se abrió. La luz cálida del interior iluminó el pórtico. De la casa salió Javier. Llevaba puesto un delantal de cocina. A su lado, salió una mujer. Era un poco más joven que yo, con el cabello recogido en un moño desordenado, vestida con ropa cómoda de estar en casa. Ella se rió de algo que él dijo y le dio un beso en la boca. Un beso casual, rutinario, de esos que te das con alguien con quien llevas compartiendo la vida durante años. Pero el golpe final, el que me dejó sin aire en los pulmones, vino un segundo después. Un niño de unos 7 años y una niña pequeña de unos 4 salieron corriendo detrás de ellos. El niño llevaba una pelota de fútbol. «Papá, dijiste que íbamos a jugar antes de cenar», gritó el niño. «Ya voy, campeón, déjame sacar la carne del asador», respondió Javier, con una voz llena de una ternura genuina que yo nunca le había escuchado. La niña corrió hacia él y Javier la levantó en brazos, dándole vueltas en el aire mientras ella reía a carcajadas. Eran la viva imagen de la familia perfecta. De una familia de catálogo. Retrocedí en mi asiento de cuero hasta pegarme contra el respaldo. Empecé a temblar. El frío me recorrió desde la nuca hasta los pies. Ese niño tenía unos 7 años.
Nosotros llevábamos 5 años de casados. Mi mente unió las piezas con una brutalidad matemática. Javier no me había engañado con una amante. Javier me había utilizado para comprarle una casa de lujo a su primera familia, a la familia que nunca dejó. Esta mujer no era su aventura secreta, yo era la aventura financiera. Él me encontró, vio que yo era una médica solitaria con un alto poder adquisitivo y un crédito estelar, y se casó conmigo para financiar la vida de la mujer a la que realmente amaba y de los hijos que ya tenía. Yo había pagado la casa donde ellos dormían. Yo pagaba la jardinería para que sus hijos jugaran. Yo trabajaba 36 horas seguidas en urgencias, salvando vidas hasta quedar exhausta, para que él pudiera venir todos los fines de semana a jugar al papá perfecto con mi dinero. Todo su trabajo en bienes raíces era una fachada. Él no trabajaba. Yo lo mantenía a él y a su familia entera. Me llevé una mano al pecho. El dolor físico era real, como si me hubieran fracturado las costillas. Las lágrimas de humillación se acumularon en mis ojos, pero no las dejé caer. Respiré hondo, aplicando las técnicas de control de estrés que uso antes de una cirugía a corazón abierto. Inhala en 4 tiempos. Sostén en 4. Exhala en 4. Observé a la familia entrar de nuevo a la casa riendo. La puerta de roble macizo, que yo había apagado, se cerró. Encendí el motor de mi auto. No iba a derribar esa puerta. Si entraba ahí ahora, él inventaría una mentira, la otra mujer probablemente lloraría o me atacaría. Quizás ella ni siquiera sabía que yo existía y creía que él viajaba por negocios, y yo perdería el elemento sorpresa. Si le pedía el divorcio, la ley en mi estado dictaría que teníamos que dividir los bienes y las deudas, y él intentaría quedarse con esa casa alegando que allí vivían sus hijos menores. Puse el auto en reversa y salí del vecindario lentamente. Mientras conducía las 3 horas de regreso a mi ciudad en la oscuridad de la carretera, mi tristeza se calcificó. El amor que sentía por Javier murió en algún lugar del kilómetro 150, reemplazado por un odio clínico, frío y calculador. Él creía que estaba lidiando con una doctora ingenua que no tenía tiempo para revisar las facturas. Estaba a punto de descubrir que un cirujano sabe exactamente qué venas cortar para que el sistema completo colapse en cuestión de minutos. El lunes por la mañana, no iba a ir al juzgado de familia a llorar por un divorcio. Iba a ir a un bufete de auditoría forense y a una inmobiliaria corporativa. Si esa casa estaba a mi nombre, entonces, ante los ojos del gobierno y del banco, yo era la única dueña. Y los dueños tienen derecho a vender. El viaje de regreso a casa fue un ejercicio de disociación. Llegué a mi casa principal, la que yo había pagado con mis guardias interminables, a las 3 de la madrugada. Caminé por los pasillos oscuros. Vi las fotos de nuestra boda enmarcadas en plata sobre la chimenea. Javier sonriendo, jurándome amor eterno, mientras probablemente calculaba cuánto límite de crédito tenía yo en mis tarjetas. Mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Era un mensaje de Javier. Amor, sigo despierto cuadrando los números con los contratistas. Extraño dormir contigo. Te veo el domingo en la noche. Te amo. Adjuntó una foto de unas botas de trabajo cubiertas de polvo. El polvo probablemente lo sacó del jardín de la casa donde acababa de cenar con su verdadera familia. Dejé el teléfono boca abajo. No le contesté. No derramé una sola lágrima. El shock inicial había mutado en un instinto de supervivencia. Fui a mi estudio, cerré la puerta con seguro, encendí mi computadora y me serví 3 tazas de café negro durante el resto de la madrugada. Si Javier había mentido sobre la casa y sobre su familia, ¿sobre qué más había mentido? A las 8 de la mañana del lunes, llamé al hospital. Era la primera vez en 10 años de carrera que me reportaba enferma. A las 9, estaba sentada en la oficina del gerente de mi banco principal, un hombre llamado Roberto que manejaba mi cuenta patrimonial desde que yo era residente de cirugía. Doctora Marina, qué sorpresa verla por aquí un lunes, dijo, ofreciéndome agua. ¿En qué puedo ayudarla? Pensé que su esposo se estaba encargando de los trámites de la nueva línea de crédito. Me quedé paralizada. Mis dedos se aferraron a los reposabrazos de la silla de cuero. ¿Cuál nueva línea de crédito, Roberto? Pregunté, forzando a que mi voz sonara casual. El gerente frunció el ceño, detectando inmediatamente la tensión. Tecleó rápidamente en su computadora y giró el monitor hacia mí. La línea de crédito con garantía hipotecaria que abrieron hace 8 meses sobre su casa principal, doctora. Su esposo trajo los documentos notariados firmados por usted. Extrajeron $250,000 del capital acumulado de esta casa. Él mencionó que era para inyectar liquidez en la remodelación de la casa de inversión en el otro estado. Sentí un zumbido ensordecedor en los oídos. El aire de la oficina de repente se volvió denso. Javier no solo me había usado para comprarle una casa a su otra familia con mis ingresos. Había falsificado mi firma, sobornado o engañado a un notario, y había hipotecado en secreto mi propia casa, la casa donde yo dormía, la que ya casi terminaba de pagar, para extraer $250,000 en efectivo. Me estaba robando el patrimonio de mi pasado para financiar su presente con otra mujer.
Roberto, dije, mirándolo con una frialdad que lo hizo tragar saliva. Necesito copias impresas de todos esos documentos. Del pagaré, de la firma notariada, de los registros de transferencia de esos $250,000. Y necesito que congeles temporalmente cualquier retiro adicional de esa línea de crédito por sospecha de fraude. Pero, escúchame bien, Javier no puede enterarse de que esta cuenta está congelada hasta que yo te lo indique. Roberto, palideciendo al darse cuenta de que el banco acababa de procesar un fraude masivo, asintió frenéticamente. Imprimió los documentos. Ahí estaba mi firma. Era una falsificación perfecta, pero yo sabía que no era mía. El dinero había sido transferido a una cuenta a nombre de Javier. Salí del banco con un archivo de papel bajo el brazo. El cáncer no solo estaba en el estado vecino, había hecho metástasis en los cimientos de mi propio hogar. Si yo le pedía el divorcio a Javier hoy, él alegaría que la deuda de $250,000 era conyugal, que las dos casas eran conyugales, y el proceso de demostrar el fraude en un tribunal de familia tardaría años, tiempo durante el cual él seguiría viviendo gratis en la otra casa con sus hijos. Necesitaba un bisturí mucho más afilado. Esa misma tarde, me reuní con la licenciada Navarro, una abogada de bienes raíces famosa por ser implacable, y con un investigador forense financiero. Puse las escrituras de ambas casas y los documentos del banco sobre su escritorio. Mi esposo tiene una doble vida, fui directo al grano. Usó mi crédito para comprarle una casa a su primera familia, alegando que era una inversión en ruinas. Además, falsificó mi firma para hipotecar mi casa principal y robar $250,000. Quiero destruirlo, pero no quiero que el tribunal de familia congele los bienes y me obligue a pagar sus deudas en un divorcio largo. Navarro revisó las escrituras de la casa de inversión, la casa donde vivía la otra familia. Leyó la letra pequeña y una sonrisa afilada apareció en sus labios. Marina, la avaricia de tu esposo acaba de salvarte. Como él alegó que sus ingresos eran inestables y su crédito estaba comprometido, el banco exigió que la hipoteca saliera exclusivamente a tu nombre. Para proteger el préstamo, el título de propiedad está a tu nombre como única propietaria. Tu esposo no figura en la escritura de esa casa. Ante la ley del Estado, tú eres la dueña absoluta de esa propiedad. Él es, en el mejor de los casos, un inquilino sin contrato. ¿Qué significa eso en la práctica? Pregunté. Significa que puedes vender esa casa mañana mismo si quieres. Sin su firma. Sin su permiso. Y respecto al fraude de tu casa principal, eso no es un asunto de divorcio. Falsificar una firma para obtener $250,000 a través de un banco asegurado por el gobierno es fraude bancario y robo de identidad agravado. Eso lo manejan los agentes. El investigador forense intervino. Doctora, si vendemos la casa de la otra familia a compradores normales, tendrían que hacer visitas. Javier se daría cuenta. Si se da cuenta, interpondrá un amparo legal alegando que es el hogar de sus hijos menores para frenar la venta, forzando a que todo caiga en el tribunal de divorcio. Necesitamos un comprador que no haga preguntas, que no necesite ver la casa por dentro y que pague en efectivo rápido. Conozco exactamente al tipo de buitres que necesitamos, dijo la abogada Navarro, sacando su teléfono. Son un fondo de inversión de capital privado. Compran propiedades como estén en 48 horas con dinero en efectivo, asumiendo cualquier riesgo legal o inquilinos problemáticos. Pagan un 20% menos del valor del mercado, pero a cambio, ejecutan los desalojos con su propio equipo de abogados mercenarios. Son despiadados. Si ellos compran tu casa, no les importará si hay niños o una mujer adentro. La vaciarán en un mes. Miré a la abogada. Pensé en el niño jugando a la pelota. Pensé en la mujer sonriendo en el pórtico. Hubo una fracción de segundo en la que mi moralidad médica dudó, pero entonces recordé mi firma falsificada. Recordé las guardias sin dormir. Recordé cómo él financiaba la comida de esos niños robando el fruto de mi trabajo, dejándome expuesta a perder mi propia casa. Esa mujer y esos niños no eran mi responsabilidad. Eran la consecuencia de las decisiones de Javier. Y era hora de que él pagara la factura. Llámalos, le dije a Navarro, sin que me temblara la voz. Vende la casa. Acepta su oferta en efectivo. El viernes siguiente, Javier estaba empacando su bolsa de lona en nuestra habitación. Amor, este fin de semana es crucial, me decía, metiendo unas botas de trabajo limpias en la bolsa. Voy a supervisar la instalación de los gabinetes de la cocina. Prometo que en 2 meses la casa estará lista para ponerla a la venta. Recuperaremos tu inversión y seremos ricos. Me acerqué a él. Le acomodé el cuello de la camisa. Lo miré a los ojos. No había ni un rastro de culpa en su mirada. Era un sociópata funcional, capaz de compartimentar su vida con una perfección clínica. Estoy tan orgullosa de ti, Javier, le dije, sonriendo dulcemente. Sé que todo tu trabajo duro va a dar resultados muy pronto. Más pronto de lo que imaginas. Él me besó en la frente, tomó sus llaves y salió por la puerta. En el instante en que escuché el motor de su camioneta alejarse, mi teléfono sonó. Era la licenciada Navarro. Marina,
El fondo de inversión acaba de transferir los fondos. La casa ya no es tuya. Es de la corporación. El contrato de venta está firmado y registrado en el condado. Sentí que una piedra gigante desaparecía de mi pecho. ¿Cuándo van a tomar posesión? Pregunté. El equipo legal de la corporación presentará la notificación de desalojo inmediato de 72 horas por ocupación ilegal sin contrato este mismo lunes por la mañana. Se la entregarán en mano a quien sea que abra la puerta. El reloj había empezado a correr. Javier iba a pasar el fin de semana jugando al papá perfecto en una casa que, legalmente, acababa de ser comprada por una corporación depredadora de bienes raíces que no tenía piedad. El sábado y el domingo los dediqué a empaquetar la vida de Javier. No lo hice con rabia. Lo hice con el mismo método con el que organizo mi instrumental quirúrgico. Alquilé una unidad de almacenamiento temporal a 30 kilómetros de la ciudad, pagada en efectivo por 6 meses. Contraté a una empresa de mudanzas para que vaciaran el closet de Javier, su equipo de golf, sus relojes, sus documentos y cada pequeño rastro de su existencia en mi casa principal. Para el domingo a las 5 de la tarde, mi casa estaba inmaculada. No había un solo zapato de hombre en la entrada. Cambié las cerraduras, los códigos de la alarma y las contraseñas del Wi-Fi. El lunes por la mañana, vestida con mi bata blanca de hospital, no fui a cirugía. Fui al edificio federal en el centro de la ciudad. Llevaba una carpeta gruesa. En su interior estaba el reporte de mi investigador forense, las pruebas del banco sobre la línea de crédito de $250,000 obtenida mediante falsificación de firma y fraude de identidad cruzando fronteras, un delito grave. El agente especial que me atendió revisó los documentos durante una hora en silencio. Doctora, su esposo cruzó líneas utilizando el sistema bancario nacional para defraudarla. El notario que aprobó esto también será investigado. Esto es robo de identidad agravado y fraude bancario. La pena mínima es de varios años en prisión. ¿Cuánto tiempo tardarán en emitir una orden de arresto? Pregunté. Con estas pruebas documentales directas del banco, la orden de arresto provisional se emitirá esta misma tarde. Podemos ir a buscarlo a su domicilio. Le entregué una nota con una dirección. No era la dirección de mi casa. No lo busquen aquí, le dije, deslizando el papel sobre el escritorio de metal. Búsquenlo en esta dirección, en el estado vecino. Ahí es donde guarda el dinero que me robó. Ahí es donde tiene a su otra familia. Salí del edificio justo a las 11 de la mañana. Me senté en mi auto, encendí el motor y miré mi teléfono. Tenía 2 llamadas perdidas de Javier. Mientras yo estaba sentada en el estacionamiento, el proceso de desalojo de la corporación inmobiliaria acababa de estallar a 300 kilómetros de distancia. La metástasis finalmente se había hecho visible para el paciente, y el dolor iba a ser insoportable. No estuve allí para ver cómo se derrumbaba el castillo de naipes. Un cirujano no se queda a ver cómo el cuerpo desecha el tejido muerto, simplemente cierra la herida y pasa al siguiente paciente. Pero me enteré de cada detalle semanas después, a través de las transcripciones del tribunal, los reportes policiales y los testimonios de los involucrados. La secuencia de los hechos fue tan precisa como el corte de un bisturí. Ese lunes por la mañana, a las 9:15 de la mañana, mientras yo tomaba un café en la cafetería del hospital a 300 kilómetros de distancia, un auto sedán negro y una patrulla del alguacil del condado se detuvieron frente a la hermosa casa colonial. Ya al auto bajaron 2 representantes legales, el fondo de inversión corporativo al que le había vendido la propiedad. No eran amables agentes de bienes raíces, eran liquidadores de activos. Caminaron por el sendero de piedra perfectamente podado, flanqueados por el alguacil, y tocaron el timbre. La puerta se abrió. Clara, la mujer que yo había visto riendo en el pórtico el viernes anterior, apareció en bata de estar en casa, sosteniendo una taza de té. Sí. ¿En qué puedo ayudarles? Preguntó Clara, confundida al ver los trajes y el uniforme policial. Buenos días, señora. Representamos a los nuevos propietarios legales de este inmueble, dijo el abogado principal, extendiendo una carpeta con el sello del condado. Venimos a entregar la notificación oficial de desalojo de 72 horas por ocupación ilegal sin contrato de arrendamiento. Clara parpadeó, soltando una risa nerviosa. Debe haber un error. Nosotros somos los dueños. Mi marido, Javier, compró esta casa hace 2 años. La estamos pagando. El abogado no alteró su expresión. Estaba acostumbrado a las lágrimas y a las mentiras. Señora, el registro de la propiedad es público. Esta casa jamás ha estado a nombre de ningún Javier. La única propietaria registrada desde hace 2 años era la doctora Marina Valdés, quien nos vendió la propiedad el viernes pasado en una transacción en efectivo. Ustedes no figuran en las escrituras ni tienen contrato de alquiler. Tienen 3 días para vaciar la casa o el alguacil procederá con el desalojo forzoso y el embargo de los bienes en el interior. El rostro de Clara perdió todo su color. La taza de té tembló en sus manos. Doctora, ¿Marina Valdés? Susurró, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Quién es Marina Valdés? En ese exacto momento, Javier bajó las escaleras.
Llevaba una camisa polo limpia y pantalones caqui, preparándose para su supuesto viaje de regreso a la ciudad para seguir buscando clientes. Amor, ¿quién está en la puerta? Javier se cayó de golpe al ver al alguacil. Clara se giró hacia él. Sus ojos estaban llenos de un terror absoluto, sosteniendo el papel de desalojo. Javier, la voz de Clara se quebró. Estos hombres dicen que no somos los dueños de la casa. Dicen que el viernes la vendió una tal Marina Valdés. La reacción de Javier fue la de un animal acorralado. El color huyó de su rostro, empezó a sudar frío y sus manos temblaron. Intentó acercarse a los abogados, balbuceando. Esto es un error administrativo, mi esposa y yo, bueno, mi socia comercial y yo. ¿Socia comercial? Lo interrumpió Clara, subiendo el tono de voz. Javier, me dijiste que tú compraste esta casa con los ahorros de tu empresa. ¿Quién demonios es Marina Valdés? El abogado de la corporación, sin ninguna pizca de empatía, decidió aclarar el asunto basándose en los documentos de transferencia que él mismo había revisado. Señora, según el estado civil declarado en las escrituras de venta originales, la doctora Marina Valdés es la esposa legal del señor Javier, y ella era la única titular de este inmueble. Firme el acuse de recibo, por favor. Clara dejó caer la taza de té. La porcelana se hizo añicos contra el suelo de madera de roble, derramando el líquido caliente sobre los zapatos de Javier. Javier intentó abrazar a Clara, pidiéndole que se calmara, rogándole que entraran a la casa para explicarle todo. Pero Clara lo empujó con una fuerza que lo hizo tropezar. Ella no era una tonta. En un segundo, los viajes de fin de semana, el dinero en efectivo, las excusas, todo cobró un sentido macabro. «¿Me usaste?», gritó Clara, llorando histéricamente. «Tienes otra familia. Nos mantienes con el dinero de otra mujer y ahora nos van a echar a la calle con mis hijos. Largo de aquí. Saca tus cosas y lárgate de mi casa. Es que ya no es tu casa, Clara», le gritó Javier, perdiendo los estribos, atrapado en la red que él mismo tejió. Los abogados dejaron la notificación pegada en la puerta y se retiraron. El alguacil se quedó unos minutos más para asegurarse de que la disputa doméstica no se volviera violenta. Javier, humillado y en pánico, corrió a su camioneta para intentar llamarme. Tenía 42 llamadas perdidas de él. No contesté ninguna. Javier pasó las siguientes 3 horas sentado en su camioneta frente a la casa que acababa de perder, viendo cómo Clara tiraba su ropa en bolsas de basura por la ventana del segundo piso mientras los niños lloraban adentro. Desesperado, sabiendo que Clara lo había repudiado y que no tenía a dónde ir, Javier encendió la camioneta y pisó el acelerador a fondo, tomando la carretera de regreso a nuestra ciudad. Su plan era obvio: llegar a mi casa, nuestra casa principal, rogarme perdón de rodillas, inventar una historia trágica sobre cómo Clara lo había extorsionado y convencer a la doctora ingenua de que no lo abandonara. Él creía que su mayor problema era un divorcio inminente. No sabía que el verdadero huracán tenía placas federales. A las 2:30 de la tarde, Javier llegó a mi casa. Intentó abrir la puerta principal con sus llaves. No giraron. Intentó teclear el código del garaje. El panel parpadeó en rojo, acceso denegado. Enloquecido, empezó a golpear la pesada puerta de madera con los puños. «Marina, Marina, por favor, ábreme. Déjame explicarte», gritaba, mirando hacia las cámaras de seguridad que yo acababa de instalar. Lo que él no escuchó fue el sonido de los neumáticos frenando bruscamente detrás de él. 2 camionetas negras, sin logotipos, bloquearon la entrada de mi casa, encerrando su vehículo. 4 hombres con chalecos tácticos bajaron rápidamente. Javier se giró, congelado por el terror. «¿Javier Ortiz?», preguntó el agente especial a cargo, acercándose con la mano apoyada en la funda de su arma. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Es por la casa? Mi esposa y yo estamos teniendo un malentendido. No estamos aquí por ninguna disputa de bienes raíces, señor Ortiz», dijo el agente, sacando unas esposas de acero. «Tiene una orden de arresto federal emitida por un gran jurado esta mañana. Está usted bajo arresto por fraude bancario, falsificación de firmas en documentos notariados de préstamos y robo de identidad agravado, en relación a la extracción de $250,000 de una línea de crédito hipotecaria sin el consentimiento de la titular». A Javier le fallaron las rodillas. Se desplomó sobre el césped perfectamente cortado de mi jardín delantero. «No, no, no», sollozaba, mientras 2 agentes lo levantaban por los brazos sin ningún esfuerzo. «Ese dinero era para nuestro negocio. Soy su esposo. Teníamos bienes mancomunados». La falsificación de firma anula la protección conyugal en los préstamos garantizados por el gobierno, le recitó el agente, dándole la vuelta y cerrando las esposas con un sonido metálico definitivo. «Tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero que lo use». Lo metieron en la parte trasera de la camioneta. Mientras el vehículo arrancaba, el agente a cargo sacó su radio y confirmó el arresto. Yo estaba en mi oficina del hospital, revisando historiales médicos, cuando recibí el mensaje de texto del agente: «Sujeto bajo custodia. Sin incidentes. Procederemos con la imputación formal esta tarde».
Cerré el mensaje, borré la notificación y llamé a la enfermera jefa. Marta, ya estoy disponible. Prepárame el quirófano 4, empezamos en 20 minutos. Esa misma noche, a las 9 de la noche, mi teléfono celular sonó. Era un número desconocido con el prefijo del centro de detención de la ciudad. Era la única llamada a la que iba a contestar. Acepté los cargos de la llamada por cobrar. Marina. La voz de Javier sonaba pequeña, rota, temblorosa, como la de un niño asustado. Marina, gracias a Dios que contestas. Amor, estoy en una pesadilla. Me tienen en una celda. Dicen que tú vendiste la casa de inversión y que me denunciaste por el préstamo. Marina, dime que es un error. Dime que me vas a sacar de aquí. Me senté en el sofá de mi sala impecable, sirviéndome una copa de vino tinto. No hay ningún error, Javier, hablé con una voz tan plana y fría que lo hizo enmudecer. Fui el viernes a llevarte la cena. Vi a Clara. Vi a los niños. Vi cómo financiabas tu vida de catálogo con mis horas sin dormir. Se hizo un silencio sepulcral en la línea. Solo se escuchaba la respiración agitada de Javier. Marina, perdóname, empezó a llorar. Fui un cobarde. Clara se embarazó antes de que te conociera. Me exigía una casa, dinero, y mi negocio había quebrado. Te vi en esa cena de caridad y me dejé llevar. Pero te juro que te amo. Te juro que tú eres mi verdadera esposa. No soy tu esposa, Javier. Soy tu cajero automático. O lo era. Le di un sorbo a mi vino. Te mandé por correo electrónico el código de un depósito de almacenamiento a las afueras de la ciudad. Toda tu ropa y tus palos de golf están ahí. La renta está pagada por 6 meses. Después de eso, subastarán tus cosas. Mi abogada entregará los papeles de divorcio por fraude absoluto a tu defensor de oficio mañana por la mañana. No puedes hacerme esto, gritó Javier, cambiando repentinamente de la súplica a la rabia. Me vas a dejar pudrirme en la cárcel por 250,000 miserables dólares. Ganas eso en un año. Clara y mis hijos están en la calle, no tienen a dónde ir. Eres un monstruo sin corazón. Soy cirujana, Javier. Sé exactamente dónde está el corazón. Por eso supe cómo cortarlo de raíz. No levanté la voz. No tenía necesidad. Los 250,000 dólares que robaste fueron transferidos a tu cuenta personal. Ya congeló esa cuenta. El dinero será devuelto al banco y la deuda será eliminada de mi historial. Clara y tus hijos no son mi familia, son responsabilidad tuya. Te sugiero que busques un buen abogado público, porque el fraude bancario tiene una pena mínima de 10 años. Buenas noches, Javier. Colgué. Bloqueé el número de la prisión. El proceso legal tomó su tiempo, como todas las cosas burocráticas en este país. Javier no pudo pagar una fianza porque el gobierno argumentó riesgo de fuga y congeló todos sus activos por estar vinculados a un delito de lavado de dinero y fraude. Finalmente, se declaró culpable para reducir su sentencia. Le dieron 7 años en una prisión de mínima seguridad. El banco, ante la evidencia irrefutable del perjurio del notario y la investigación, retiró el gravamen de 250,000 dólares de mi casa principal. Esa deuda pasó a ser un embargo penal directamente contra Javier. Mi casa y mi crédito quedaron limpios, como si la infección nunca hubiera existido. En cuanto a Clara, la corporación inmobiliaria no tuvo piedad. Al tercer día, el alguacil la sacó de la casa. Escuché a través del proceso judicial que ella tuvo que declararse en bancarrota y mudarse de regreso a la casa de sus padres en otro estado, asumiendo la cruda realidad de que el marido exitoso que ella presumía a sus amigas era, en realidad, un estafador financiado por una mujer que no conocía. Siento una compasión lejana por ella, pero no me arrepiento de lo que hice. En el quirófano, si intentas salvar el tejido muerto, terminas perdiendo al paciente entero. Mi divorcio se finalizó en 6 meses. No le tuve que dar absolutamente nada, porque la ley dictamina que un criminal no puede beneficiarse financieramente de la víctima a la que defraudó. Hoy, mi casa está tranquila. Sigo operando corazones. Sigo tomando café negro. Pero ya no corro para complacer a nadie. La gente piensa que el peor dolor que puede causarte una pareja es acostarse con alguien más. Están equivocados. El peor dolor es que utilicen el sudor de tu frente, tu seguridad y tu futuro para construir una vida paralela en la que tú no existes. Pero Javier olvidó la regla más básica de la medicina y de la vida. Nunca intentes desangrar a la persona que sabe exactamente cómo funcionan las arterias. Tarde o temprano, aplicará un torniquete, y serás tú quien termine sin oxígeno.